Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy a el capítulo número 98-99, caso 98-99, el caso del ceramista famoso. Un caso dividido en dos partes que yo lo definiría como Classic Conan, ¿no? Tiene ahí un par de cosillas interesantes que resaltaré mientras comento el capítulo, pero en general yo lo llamaría un Classic Conan. Un capítulo muy clásico de Conan, un caso, un asesinato. Y pues Conan reuniendo las pistas para descubrirlo. Pero pues sin más dilatación, vámonos directo al capítulo porque empieza con un nuevo opening después de tanto tiempo de ver Naso, que debo decir, entiendo y comprendo el impacto que tiene Naso y lo icónico que es. Pero para mí en lo personal, o sea, para mí en lo personal, el opening que cambia a Naso, para mí es un poco más icónico porque me gusta mucho ese opening, lo disfruto muchísimo y tiene una letra bellísima y obviamente es un opening de Sard, que para mí es un grupo icónico de Detective Conan y que seguramente a día de hoy, si todavía existieran, seguirían haciendo canciones de Conan, creo que de eso no tengo ninguna duda. Entonces, para mí, el nuevo opening que aparece en este capítulo, que ya aparecía en el 97, de acuerdo con la lista que sigo para ver qué casos son relleno y qué casos no, este capítulo también sería el del 97, pues es justamente un Mei no Roulette Mawashite del grupo Sard. Y a mí me encanta, les digo, creo que tiene una letra muy bonita, o a mí me gusta mucho la letra de este opening. Y que después se vuelve un ending más adelante también con un cover de igual Le Pom Pom, al igual que Naso, que después vuelve a regresar como opening con un cover de Le Pom Pom. Un Mei no Roulette Mawashite regresa también como un ending con un cover de Le Pom Pom. Y debo decir que el ending del cover me gusta también mucho, me gusta mucho las referencias visuales que tienen en ese ending y la verdad es que he visto justo como desglosado referencia a referencia y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho cómo está ese ending, pero pues de momento aquí es el opening. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la letra y me gusta mucho cómo está montado el opening y me parece muy bonito. Creo que para mí este es mucho más icónico que Naso, pero entiendo la iconicidad de Naso y la importancia de Naso y lo grande que es Naso en general para el fandom de Detective Conan. Entonces, dejando de lado mis preferencias personales, pues tenemos este nuevo opening, un Mei no Roulette Mawashite. Y después del opening, pues nos vamos directo a la agencia de detectives Mouri, donde en la casa de Kogoro y Ran, donde se está quedando Conan, pues justamente están cenando y Kogoro habla de que han sido invitados por Kikuemon, que justamente es el mismo Kogoro el que menciona que es un ceramista famoso, un artista de la cerámica bastante famoso. Ran al principio no sabe quién es, pero ya después le aclaran justamente que es un ceramista famoso y originalmente Kogoro cree que le tiene un caso, pero pues está llevándolo un poco de incógnito ya que lo invitó con toda su familia y tal, le dijo trae a tu familia. Y pues Kogoro cree que todo esto es para camuflaje y en realidad tendrá algún caso ahí que quiera revisar, ¿no? Pero pues después de esta pequeña charla donde están todos ahí comiendo, pues llegan al lugar y ya en el lugar, después de esta elipsis que tenemos, parece ser que están viendo justamente todas sus obras o toda su arte que ha hecho con cerámica y justamente están tomando el té, el hombre, Kogoro, Conan, Ran y una mujer, ¿no? Una mujer un poco como de edad mediana, diría yo. No tan mayor, pero tampoco tan joven.
Y justamente Kogoro, en ese momento en el que están tomando el té con esta señora, Kogoro parece insinuarle al señor si justamente lo que quiere es investigar si esta señora, la que Kogoro supone su esposa, está teniendo ahí una aventurilla con alguien, pues justamente es el hombre el que le aclara que no es su esposa, sino que en realidad esta señora es lo que vendría siendo como su nuera, la esposa de su hijo, y su hijo ahí sí, la esposa real de este famoso Kikuemon ceramista, pues justamente murieron en un accidente, ¿no? Entonces solo le queda a la nuera. Y pues al principio el señor intenta hacerse un poco el duro y le dice que lo ha invitado para poder platicar y ver su opinión, porque lo que él piensa es que Kogoro se ha equivocado en sus deducciones recientemente, ¿no? Pero tras decir esto y ver el impacto claro en la cara de Conan e incluso en la cara de Kogoro, es la nuera la que decide contar la verdad y decir que en realidad este ceramista famoso es un gran fan de Kogoro y pues simplemente lo quería invitar, ¿no? Pero pues en ese momento llegan otros dos hombres, ¿no? Estos hombres tienen los nombres de Arita y Seto y ambos son pupilos de este ceramista, ¿no? Más o menos los intentan describir un poco y comentan que el primero, Arita, pues ha ido mejorando con el tiempo, mientras que Seto, el segundo, pues se ha estancado e incluso ha retrocedido un poco en su avance con respecto a su arte en cerámica, ¿no? Entonces tiene estos dos pupilos que son los que aparecen en este momento. Y pues también la aparición de estos pupilos hace que surja la idea de que el nombre Kikuemon es en realidad un nombre que se da al maestro en cerámica y uno de los pupilos lo hereda. Algo muy similar que después en un relleno más adelante investigué con respecto a los actores de teatro kabuki, también tienen algo así similar, se heredan los nombres. Tengo entendido, lo aprendí eso por Conan en un relleno, fue mágico. Pero bueno, aquí también parece ser que el nombre se hereda y justamente parece ser que entre estos pupilos está el hecho de que uno de ellos será el sexto Kikuemon, ¿no? Pero pues también dentro de esta charla el hombre le dice a Kogoro, adelante, llévate una de las obras que hay en este recinto, en este lugar hay obras que valen millones, y en ese momento en el que Kogoro escucha que valen millones, pues le brillan un poco los ojitos, pero es Ran la que le dice, gobiérnate, contrólate, intenta ser un poco humilde al respecto en tu decisión, y entonces Kogoro dice, voy a quedarme con esta taza, que es en la que está tomando el té, y en ese momento todos se sorprenden. Tras la sorpresa de todas estas personas, pues justamente le explican que la taza está considerada como una obra maestra de este maestro ceramista. Y pues obviamente el maestro, por decirlo así, el ceramista famoso es el que dice, ya sabía que Kogoro tendría buen ojo, mientras que Conan piensa que pues solamente fue buena suerte, ¿no? No es que Kogoro tenga buen ojo, Kogoro tuvo buena suerte al escoger esa taza. Mientras que después de esto, pues el hombre sugiere la idea de enseñarle a Mori su última obra, o bueno, su obra más reciente, quiere mostrársela para que la admire. Y mientras dice esto, también se pregunta dónde está una tercera persona llamada Otani. Y aquí es donde los otros dos pupilos le informan que está en el horno, ¿no? Obviamente el hombre les dice y los invita a conocer el horno a Kogoro y su familia, mientras que durante este momento preguntan cuánto vale la taza y parece ser que la taza está tasada en un valor de aproximadamente 10 millones de yenes, que es mucho, créanme, es mucho. Hagan la conversión a sus monedas, pero dependiendo también verán si es mucho o tal vez no tanto en su país, pero en Japón 10 millones es mucho, ¿no?
Cuando llegan al horno, Ran menciona que el horno es grande, pero aquí les debo confesar algo como muy a mi persona, muy personal mío. Hace algunos años, en 2017, conocí un pueblo que se llama Jingdezhen, que es el pueblo de la cerámica china y es el pueblo origen de la cerámica china, y pues básicamente a ese pueblo vas a ver cerámica. Un gran pueblo, si alguna vez tienen oportunidad de visitarlo cuando China reabra fronteras y si tienen interés de conocer China, Jingdezhen es un pueblo que deben de ir si quieren ver justamente el arte de la cerámica en su más pura expresión. Y debo decir que aunque Ran menciona que el horno es grande en este capítulo, yo lo vi y dije, es un horno chiquito, pero obviamente en mi cabeza yo tenía los grandes hornos que llegas a ver en Jingdezhen. Pero pues justamente en el lugar donde está el horno es Conan el que pregunta con respecto a unas piezas rotas que ve ahí. Y parece ser que estos hombres mencionan que son piezas que se rompieran porque no tenían o no iban a tener la aprobación de la nuera, ¿no? Parece ser que es la nuera la que juzga las obras y es el mismo Kikuemon el que menciona que su hijo se ha casado con una mujer que tiene un muy buen ojo para escoger las obras de cerámica que están bien hechas, ¿no? Y es por esto, por el hecho de que ella tiene un buen ojo y además de que es su nuera, que ella es la que está a cargo de escoger quién va a ser el sucesor del nombre de Kikuemon, ¿no? Pero son los mismos aprendices los que están diciendo que cada vez se está volviendo más estricta, cada vez les aprueba menos obras y pues justamente empiezan a decir cuánto tiempo llevan sin tener una obra aprobada por ellos, ¿no? Pero mientras tanto, digamos que al pupilo al que le ha ido peor, que es justamente Otani, el maestro le da aquí palabras de aliento, pero en el momento en el que le da palabras de aliento escuchamos un grito y este grito nos lleva hacia el almacén. En el almacén se encuentra la nuera tirada en el piso, bueno, sentada en el piso, tirada para atrás, y parece ser que esta última obra, la que le quería enseñar el ceramista a Kogoro, está rota, ¿no? Obviamente la mujer menciona que se le cayó o se cayó cuando ella intentó subir por la escalera y a pesar de esto, el hombre de la cerámica no reacciona mal, ¿no? Dice así como, bueno, ahora mi obra ha vuelto a la tierra y se retira, pero obviamente se retira visiblemente, digamos, conmocionado porque dice, estoy cansado, tengo que descansar. Y en ese momento Conan nota que hay una canica en el lugar, ¿no? A Conan le llama la atención y decide guardarse la canica, pero pues de aquí tenemos una elipsis a donde todos se encuentran en la cena y vemos que la mujer, la nuera, ya está bastante bebida, ¿no? E incluso llega a hacer unos cuantos comentarios irreverentes, incluyendo hacia el maestro, que ya casi le dice que ya casi no puede hacer tan buenas obras. Y a pesar de este comentario irreverente, pues es el hombre el que afirma que pues ya solo puede hacer unos 2 o 3 trabajos buenos al año. Pero para cambiar un poco de tema y para alivianar un poco el ambiente, justamente le piden a Kogoro que justamente cuente un poco de sus casos. Y aquí es algo interesante a medias, digo, no llega a nada y nunca va a llevar a nada, que yo sepa. Digo, uno nunca sabe dónde tendrá Gosho sus post-its, ¿no? Uno no sabe dónde Gosho tiene sus anotaciones y sobre qué tiene sus anotaciones, pero me parece curioso que a partir de pedirle a Kogoro que cuente con respecto a los casos que a él ha resuelto, pues justamente Kogoro solo cuenta y solo menciona los casos donde él estuvo despierto, ¿no? Mencionan un par de casos que obviamente, por ejemplo, el del Kiritengu y el de su reunión de compañeros de clase, pues justamente está la diferencia entre los que él recuerda consciente y los que él recuerda inconsciente, o mejor dicho, de los que él no tiene recuerdos porque estaba inconsciente. E incluso Conan es el que menciona que los casos que él ha contado esa noche y de los que han escuchado esa noche pues son justamente casos donde Kogoro no se durmió, ¿no? Donde Kogoro no fue Kogoro el durmiente, sino simplemente fue Kogoro.
Pero pues obviamente les digo, me parece que no es algo así que vaya a llegar a alguna cosa, no creo que sea algo donde Gosho tenga un post-it o haya tenido un post-it, pero definitivamente pues da a entender que pues Kogoro de cierta forma tiene conciencia de ciertos casos y prefiere evitar los casos donde Conan lo durmió, ¿no? Pero pues después de este pequeño momento es también donde vemos que la mujer, que ya estaba tomadísima, pues se ha quedado dormida. Y aunque Ran la intenta despertar justo para que se vaya a acostar y tal, pues parece ser que le mencionan que la mujer suele tener un sueño bastante pesado y lo mejor es que la lleven a su cuarto, ¿no? Porque no lo tiene fácil despertarla. Por lo que uno de los pupilos decide ofrecerse a llevarla a su cuarto, ¿no? Obviamente, después de que se llevan a la mujer a su cuarto, tenemos la narración de Conan donde menciona que pues la fiesta continuó por el tiempo en el que estuvieron ahí o durante el rato que estuvieron ahí. Y también hace una ligera mención del accidente que vamos a ver aquí más adelante, ¿no? Con la narración de Conan. Pero pues tenemos el corte a donde Conan ya está despertando, son las 8 de la mañana y todos empiezan a despertar poco a poco, ¿no? Es Kikuemon, el hombre, el anciano de la casa, el que pide que busquen a la mujer, ya que él quiere desayunar Chisake. No entiendo qué anoté aquí en mi letra. Les juro, no sé si dice Chasuke o Chisake o Chizuke. Lo anoté muy rápido, obviamente hago estas anotaciones rápido, pero justamente creo que es un platillo japonés específico. Y uno de los pupilos se ofrece a ir a levantar a esta mujer. Mientras tanto, y aquí es una de las primeras cosas que quiero hacer notar, es justo que Conan ve que Ran se levanta al lado de él y le pregunta si se quedó dormida ahí. Y aquí es una de las cosas interesantes que les digo que están como bajita la mano, ya que conoces un poco más de lo que pasa en Conan o lo que está pasando en estos momentos en Conan, pues ya te salta un poco la atención. Yo creo que como audiencia lo puedes dejar correr, pero ya que llevas visto Conan 3-4 veces como yo, pues ya te llama la atención porque es justamente Ran la que le dice a Conan así de ¿sí y qué? Le responde de una forma a Conan un tanto directa, cosa que Ran no suele hacer, incluso con Conan, ¿no? O sea, cosa que Ran no suele hacer con Conan. Aquí le responde de una forma directa y como muy, muy seca. Y aquí digo, no sé si a la gente que recién lo veía antes de saber qué sigue después, o la gente que recién lo leía en el caso del manga sin saber qué sigue después, se dio cuenta de esto, pero para mí en este momento o en el punto en el que estaba haciendo las anotaciones para este capítulo me pareció muy obvio el hecho de que Ran le contesta muy directo a Conan, cosa que no suele hacer Ran con cualquiera, si no es con una persona muy específica cuyo nombre empieza con Shi y acaba con Nichi. Entonces me llama la atención que en ese momento Ran es muy directa con Conan y se hace notar. Y por otro lado, pues vemos que Kogoro sigue dormido. Hasta los pupilos hacen una broma de que es Kogoro el durmiente justamente. Pero pues regresa el pupilo que en teoría fue a buscar a la mujer y es el que menciona que no está en su cama, ¿no? Bueno, en el futón. Está vacío y el anciano dice que eso es raro, ¿no? Pero es Ran la que sugiere que tal vez salió a comprar cosas para el desayuno y pues no ha vuelto, ¿no? Pero justamente uno de ellos dice, voy a llamarle al celular. Seto es justamente el que menciona la posibilidad de llamarle al celular, ya que siempre lo trae consigo. Y al llamarla dice que no contesta. No contesta el celular. Pero unos segundos después se escucha que algo se ha roto y
tras escuchar que este algo se rompió, obviamente Conan, ni tardo ni perezoso, corre hacia el chisme y corre hacia el almacén, y es ahí donde ve que se empieza a ver un intercambio en el montaje entre lo que sería el cuerpo de la víctima y Conan yendo hacia el almacén, Conan abriendo el almacén y vemos el cuerpo de la víctima ahí colgada, y pues justamente vemos que es la mujer ya muerta. Todavía no sabemos que está del todo muerta hasta después de regresar del corte comercial, pero algo que me llamó la atención y lo descubrí hace muy poco, porque creo que recientemente subieron este capítulo al Netflix en Francia. Y justo en Netflix Francia, algunos de los franceses fans de Conan que sigo en Twitter estaban comentando que esta escena había sido censurada en Francia. O sea, habían alargado ciertas escenas para evitar mostrar lo más posible el cuerpo de esta mujer que está muerta y que está ahorcada. Y me llamó la atención porque obviamente yo no sé si aquí en México sí se llegó a transmitir este capítulo, sí. No sé si se censuró y no sé si en todos los demás países donde se ha transmitido Conan se ha censurado, ¿no? Obviamente la mayoría de mis escuchas son de habla hispana. No todos, o sea, digamos que la mayoría de los que más me escuchan o los que más me escuchan son gente de Chile, luego sigue gente de Argentina, luego sigue gente de Estados Unidos, y aquí es la parte curiosa. Tengo un público bastante grande de Estados Unidos, incluso más que el mexicano. Entonces en Estados Unidos sí se transmitió este capítulo, pero no sé si se transmitió completo o no, y lo mismo con Chile y Argentina. Y también sé que me sigue gente de España y de Alemania, ¿no? Entonces no sé si en sus países cuando se llegó a transmitir Conan esta escena la ponían bien o la censuraron como en Francia, porque justamente vi una comparativa como de la escena sin censura y la escena con censura que se mostró en Francia. Y debo decir que hasta cierto punto me hace sentido porque 1, eran los 90s, 2, están mostrando una escena muy explícita de un supuesto suicidio, y 3, creo que estos primeros capítulos de Conan, yo creo que hasta como por ahí del 300, 400, suelen ser mucho más crudos en cuanto a lo que muestran en pantalla, ¿no? Creo que justo cuando movieron a Conan a horario prime time en sábado en la noche fue cuando ya intentaron bajar un poco la crudeza visual que llegabas a ver, a pesar de que son dibujos, a pesar de que es anime, llega a tener cierta crudeza visual. Creo que esta escena es una de esas escenas de crudeza visual en las etapas tempranas de Conan, que no me parece tan raro que, por ejemplo, en Francia lo hayan censurado, ¿no? No sé si solo en Francia o no sé si en todos los países lo censuraron o en varios países lo censuraron, pero tampoco me parece tan raro por la crudeza de la escena y por la época sobre todo, ¿no? Pero justo creo que es algo que me llama la atención. Pero pues después de ver el cuerpo de esta mujer, es Conan el que dice que tiene poco de haberse colgado, así que si se apuran la pueden salvar. Y pues 2 de los pupilos bajan a la mujer que está colgada, la mueven, la ponen en el piso, y uno de ellos es el que le toma el pulso y dice: demasiado tarde, está muerta. Así que el siguiente paso es llamar a la policía, pero esta vez no es Ran la que llama a la policía. Un punto interesante que pasa seguido, pero no tan seguido como Ran llamándole a la policía, así que vale la pena recalcarlo. Aquí no es Ran la que le llama a la policía, pero sí es Kikuemon el que le llama a la policía. Mientras tanto, Conan empieza a notar algo raro al revisar el cuerpo, pero de ahí nos vamos a una elipsis donde ha llegado Megure y repasa los detalles del caso, ¿no? Muy clásico de cuando llega Megure y repasa los detalles del caso. Y pues una de las cosas es que la vasija de cerámica donde la policía supone que se paró para poder supuestamente suicidarse está toda pisoteada.
Y justamente parece ser que las personas o los hombres que bajaron a la víctima de colgarse se justifican diciendo, como el niño nos dijo que podíamos salvarla, pues justamente corrimos y la pisoteamos sin querer, ¿no? Obviamente con esto, al ver que el niño está ahí, que Kogoro está ahí, Megure regaña tanto a Conan como a Kogoro y le dice a Kogoro que no puede creer que siempre que hay un cuerpo Kogoro está ahí. Kogoro, el dios de la muerte, en palabras de Megure, el Shinigami. Pero pues después de comentarle esto, también es Megure el que dice que lo mejor va a ser que él y los forenses se queden a revisar un poco más la bodega, ¿no? Mientras tanto, Conan es el que hace notar justo que el lugar está rodeado por obras de arte, por obras de cerámica, pero son los pupilos los que mencionan que seguro esta mujer usó una de las réplicas para colgarse, ¿no? No usó realmente un trabajo real de Kikuemon. Y también es Megure el que hace notar que las estanterías y el lugar y todo está impecable, ¿no? Está total y completamente impecable. Pero pues también es el que hace notar que la víctima tenía una herida en la pierna. Pero pues la herida en la pierna es como lo que a Megure le salta un poco, pero Kogoro es el que está seguro que fue un suicidio y menciona que la herida en la pierna pudo haber sido un error previo al primer intento de suicidarse. Para Kogoro hubo 2 intentos. En el primero rompió una vasija y se lastimó la pierna y ya en el segundo ya le funcionó. Y esta es la explicación que da Kogoro con respecto a cómo es que sucedió el suicidio. Aunque es Ran la que hace notar que solo escucharon una cosa romperse, ¿no? No escucharon 2 cosas romperse, por lo que Kogoro aquí asume que la primera vasija se rompió cuando estaban todavía todos dormidos, ¿no? Pero los pupilos son los que se preguntan cómo es que se habrá suicidado si no parece una persona que tuviera esas intenciones, pero es Kikuemon, el anciano, el que supone que se trata o tiene que ver con el hecho de que ella rompió su pieza más reciente el día anterior, ¿no? Y ya con esta declaración, Conan se da cuenta que sí había motivo, había circunstancias que podrían explicar todo esto como un suicidio, pero, y antes de que pueda continuar, es Megure el que le dice al forense que analice las piezas de cerámica, pero el forense vuelve a decir que pues están todas pisoteadas, ¿no? Entonces no es fácil saber si una de esas piezas va a encajar con la herida. Mientras que Kogoro sigue insistiendo en que es un suicidio, ¿no? Esto es algo que vamos a ver muy común en algunos casos de Conan, Kogoro insistiendo que es un suicidio, y a veces escucha sus explicaciones y sí, pareciera que es un suicidio, ¿no? Pero mientras Kogoro insiste, Conan obviamente busca la forma en la que decir que no es un suicidio, pero una forma indirecta, algo muy de Conan también, y es justo fingir que pisa, o bueno, mejor dicho, lo hace a propósito, pisa una pieza de cerámica. Dice que se ha lastimado y le dicen, bueno, te has lastimado porque no traes calzado, ¿no? Estás descalzo. Y Conan dice que él está descalzo ya que él corrió hacia el almacén de una forma rápida y es por eso que está sin calzado y tiene los pies o los calcetines sucios, cosa que la señora también hizo. La única diferencia entre Conan y la señora es que la señora tiene los pies limpios, ¿no? Y obviamente aquí surge la duda de por qué tiene los pies limpios si se supone que fue descalza hacia el almacén. Entonces aquí ya es donde Conan puede plantear la posibilidad de que tal vez alguien la llevó ahí cargando y con esto pues cambia el planteamiento de un suicidio a un posible asesinato y aquí nos vamos con el ending de la foto 1. No sé cuánto más va a durar el ending, no he revisado cuánto más nos falta para que este ending se acabe, pero nos vamos con el ending de la foto 1 y
Después de este ending, regresamos a Unmei no Roulette Mawashite y el resumen del capítulo anterior. Ya sabemos que Conan es muy común a partir de que empieza a tener casos de 2 capítulos que tienen un resumen del caso anterior. Y les debo decir que obviamente cuando estás maratoneando Conan no te hace mucho sentido este resumen, pero cuando ya le empiezas a ver semana a semana, como ahorita me encuentro yo en esa situación, pues ya empiezas a notar por qué sí es necesario un resumen a veces, ¿no? ¿Por qué es necesario un resumen de vez en cuando? Y después del resumen, justamente regresamos al punto en el que ya se ha cambiado un poco la jugada y ahora parece que más que un suicidio es un asesinato, así que le pregunta a Megure a todos los que están en la casa justo cómo es que estuvieron todos juntos, ¿no? Obviamente la persona que les resulta más sospechosa primero es el hombre que supuestamente la fue a buscar a su futón, pero pues dicen que no se ausentó más que segundos del cuarto donde estaban todos, entonces es casi imposible que la fuera a matar al almacén y regresara. Mientras que la otra persona que, digamos, estuvo un poco separado del grupo, más o menos, porque no estuvo totalmente separado, pues fue justamente el pupilo que le llamó a su celular para buscarla, ¿no? Obviamente al mencionar el celular, eran los 90s. No era tan común que todos tuvieran un celular. Aquí creo que es justo es en esas situaciones en donde este caso, si lo quisieran adaptar a tiempos modernos, tendrían que cambiar un poco los diálogos, no del todo, o sea, no del todo o no 100% cambiar los diálogos, pero sí tendrían que cambiar algunas cosas porque justamente se preguntan con respecto al celular y es el maestro el que dice que él le pidió que ella llevara el celular siempre para que pudiera estar al pendiente de todo, mientras que los demás se concentraban en su arte y en sus obras, ¿no? Entonces, obviamente a día de hoy, a 2022, 2023 casi, pues justamente ya no es necesario decirle a alguien así de, oye, quédate con un celular para que estés al pendiente, ¿no? Ya todo el mundo siempre tiene su celular a la mano. Bueno, no todo el mundo, pero yo diría que sí, una gran mayoría de las personas, entonces no necesitarían explicar por qué es que confiaban ciegamente en que esta señora tuviera su celular a la mano. Eso no se tendría que justificar. O podrías cambiar un poco el diálogo a decir, sí, ella siempre estaba al pendiente de su celular para que nosotros estuviéramos 100% concentrados en nuestra arte o lo que sea, ¿no? Pero justamente mencionan con respecto al celular y uno de los forenses dice que el celular no estaba en el cuarto donde la encontraron ella muerta, pero sí lo encontraron en su cuarto de ella debajo de la almohada. Es aquí donde justamente explican que utilizaba el celular como alarma y por eso estaba debajo de la almohada, pero una de las curiosidades es que el celular debajo de la almohada se encontraba apagado, ¿no? Mientras que nadie del resto de las personas había dejado el cuarto donde se quedaron a dormir. Aquí es donde Kogoro obviamente insiste en que fue un suicidio y da su deducción completa que parece tener sentido, ¿no? Pero Megure todavía le quedan dudas y decide que deben investigar el almacén un poco más a fondo. Y es aquí donde Conan empieza a pensar un poco más en los detalles con respecto al caso y uno de esos detalles es la canica que encontró después de que se cayó el jarrón y se rompió un día antes, o bueno, antes del suicidio de esta señora. Y aunque Kogoro piensa regañar a Conan, se da cuenta que Conan solo está entrecomilladamente viendo una canica, así que después de tomarlo e intentar regañarlo, pues lo suelta y esta canica se le va a Conan, se le escapa por debajo de la mesa y acaba justo al lado de una de las piernas de Ran. Obviamente aquí Conan se detiene un poco por el hecho de que tiene que acercarse mucho hacia las piernas de Ran, pero al recoger la canica nota algo y aquí pasa otra cosa interesante que es justo Conan se agarra de las piernas de Ran y como que se inclina hacia enfrente y este movimiento a Ran le causa cierta incomodidad. Ahora, ¿por qué me parece importante resaltarlo? Porque anteriormente Ran no había mostrado incomodidad con Conan hasta este caso.
hasta este punto, donde nada más le está agarrando las piernas mientras se está inclinando para ver porque nota algo en la silla donde está sentada Ran. Entonces Conan se inclina hacia esto y Ran lo intenta alejar, se ve visiblemente... no sé cómo explicarlo, no se me fue ahorita la palabra, pero se ve visiblemente incómoda, creo que por decirlo así, de que Ran esté ahí, pero es Conan el que distrae un poco la situación, le pregunta qué es eso y es Ran la que nota que es lápiz de labios, ¿no? Obviamente tras esto algo empieza a hacer sentido en la cabecita de Conan, así que decide regresar corriendo nuevamente a la bodega y al entrar a la bodega Conan nota algo en la mancha o en las manchas de sangre que hay en el piso y empieza a buscar en la estantería, ¿no? Y al buscar en la estantería descubre otra cosa, aunque no dice mucho más. Y también al subir a la estantería o al decidir irse a la parte de arriba de la estantería es donde también ve un jarrón, mira por dentro del jarrón y descubre algo, ¿no? La verdad es que no pausé el video así como para analizar si se veía bien lo que hay dentro del jarrón, pero pues... con esto y con lo que vio dentro del jarrón, Conan ya tiene armado su caso y obviamente solo queda resolverlo, ¿no? Así que Conan ya tiene quién fue, cómo lo hizo, pero en ese momento llegan los pupilos al almacén y preguntan básicamente si pueden ir a cambiarse, si pueden ir a bañarse, si pueden salir, porque ya pasó un buen tiempo y pues parece ser que todo indica que es un suicidio. Y aunque al principio Megure acepta, pues justamente Conan, como Conan, es el que dice no porque se van a deshacer de las pruebas, pero Kogoro lo regaña por interferir en el caso, ¿no? Entonces, al Conan ver que Kogoro no está cooperando para nada, pues decide dormirlo y empezar a dar su deducción como Kogoro, ¿no? Así que justamente lo primero que hace después de dormir a Kogoro es con la voz de Kogoro decir que Kogoro mintió con respecto al suicidio o al afirmar tan completa y enteramente que esto era un suicidio. Pues fue justamente para hacer que el asesino estuviera desprevenido y poder encontrar la clave del caso, y la clave se encuentra en la sangre, ¿no? Obviamente con esto Conan, con la voz de Kogoro, empieza a hablar de lo extraño que es la sangre que está en el piso. Y obviamente Megure, al notar algo extraño también en la sangre, es el que explica con respecto a las gotas, ¿no? Y mientras más alto, digamos, caiga la sangre, más grande la gota. Y justamente o precisamente... dentro de las gotas que hay en el piso, hay gotas que tienen más de 1 metro de altura, hay gotas muy grandes, ¿no? Entonces, como no todas las gotas están igual, eso significa que hay gotas de sangre que cayeron más lejos. Y pues esto ya explicaría un poco más que el cuerpo de la mujer estaba desde más alto, ¿no? Y entre esas cosas se encuentra justamente la estantería. Y parece ser que aquí ya se explica mucho mejor el truco del asesino, y es que la mujer estaba ya con la cuerda amarrada al cuello, la acostaron en la estantería y al momento de despertar, pues en un intento de levantarse se iba a caer y con ese movimiento se iba a ahorcar, ¿no? También la misma estantería tiene un clavo y ese clavo es la explicación de dónde es que se hizo la herida en la pierna. Y también las gotas cercanas a la estantería justamente se pueden explicar por el hecho de que la mujer intentó salvarse e intentó agarrarse de la estantería lo mejor que pudo, pero no le funcionó. Y parece ser que el asesino notó esto de la sangre e intentó ocultarlo al momento de mover el cuerpo. Y aquí es donde Conan, con la voz de Kogoro, dice que Seto fue el asesino, ¿no? Él fue el que lo hizo.
y él fue el que salió de la fiesta por la noche, a diferencia de todos los demás que salieron, o mejor dicho, que se quedaron siempre en el cuarto donde estaba la fiesta, ¿no? Obviamente el plan de Seto va desde el punto en el que él puso la canica para que se rompiera esta obra de cerámica, pero el hombre dice, no me pueden culpar sin pruebas, como siempre, y lo primero que menciona es que detrás de su chaqueta está la prueba y detrás de su chaqueta está su playera con una mancha de labial en una posición muy específica donde claramente se puede ver que él cargó a la mujer. Y al cargar a la mujer es como se manchó del labial, ¿no? Obviamente el asesino, Seto, es el que menciona la posibilidad de que el labial llegara ahí de otra forma, ¿no? No necesariamente tiene que ser que la cargase. Ella pudo, estando medio borracha, voltearse y mancharlo. Pero pues aquí es donde Kogoro, entre comillas, le dice a Conan que muestre lo que encontró. Y aquí es donde vemos a Conan subirse nuevamente a la estantería donde ya la habíamos visto y tira un jarrón rompiéndolo. Y dentro del jarrón hay un fondo falso y dentro del fondo falso hay un celular, ¿no? Por lo que aquí se ve que este fue el celular que utilizó para despertarla, haciéndole pensar justo que era su celular que usaba de alarma, y al intentar alcanzar el celular instintivamente, al pensar que era su celular con la alarma y ella estaba cómodamente acostada en su futón, pues justamente se estiró, se movió y se cayó, ¿no? Y pues justamente este hombre fue el asesino, ya que él fue el que llamó a esta persona y él pregunta, ¿cómo es que supiste que fui yo, no? ¿Cuál fue lo que lo delató? Es lo que pregunta el asesino, a lo que le explica que justamente en el momento en el que le habló para despertarla y que se ahorcara sola, pues él había dicho no responde, pero como su celular real estaba debajo de su almohada y apagado, en realidad no podría haber respondido no responde, ¿no? Lo más sabio o lo más normal de escuchar es está apagado o está sin señal, ¿no? Que es lo que te dice la voz del teléfono cuando un teléfono está apagado o no tiene señal, pues te dice, ¿no? El celular está apagado, se encuentra fuera del área de servicio. Entonces, pues justamente el hecho de esta pequeñez fue lo que hizo que Conan pensara que no llamó al celular realmente, sino a un número distinto. Y pues justamente el hombre dice que en efecto, ¿no? Pero obviamente le preguntan, ¿y por qué para hacer todo esto destruiste la última o la obra más reciente del maestro? Y él dice que él destruyó una copia, no destruyó la obra real o la original. La original en realidad la tiene en otra habitación, pero que lo que él hizo fue una copia muy fiel, ¿no? Que en realidad la razón por la que asesinó a esta mujer es que ella vendía sus obras de él por mucho dinero fingiendo que eran obras del maestro, y además ella digamos que para justificarse de lo que hacía, de cierta forma insultó su arte. Así que pues justamente esto también explicaba el hecho y algo que dijeron al principio del capítulo, que él había tenido un bajón de calidad, ¿no? Y aquí parece ser que todos entienden que ese bajón de calidad fue un bajón de calidad a propósito, porque no quería que siguiera utilizando sus obras. Y en ese punto el maestro lo insulta, le dice que es un tonto y se va, ¿no? Mientras que la policía se lleva al asesino y nos vamos con el ending de la foto nuevamente. El ending de la foto nuevamente, que les digo, no he revisado cuánto le queda. Ya no le ha de quedar mucho, pero todavía sigue ahí dando batalla. Y en la escena postcréditos tenemos a Kogoro enseñándole la taza al profesor Agasa. El profesor Agasa diciéndole así como, no le veo tanto valor tampoco para tanto. Kogoro fingiendo que la tira y después demostrando que pues solo estaba jugando, ¿no? No iba a tirar realmente la taza, la tenía amarrada a un hilo, solo los quiso espantar.
Y ahí termina el capítulo. Les digo, un capítulo muy clásico de Conan. Es un capítulo que es el caso, el asesinato y ya. Pero el hecho de que Ran conoce a Kikuemon en este capítulo, después es mencionado en otro capítulo con respecto a cerámica, que no recuerdo cómo se llama, pero la situación es Ran y Sonoko van a una clase de cerámica y en un cachito de diálogo justamente el maestro de cerámica le dice a Ran así de, oh, ¿conociste a Kikuemon? Así como sorprendido, y Ran dice que sí y ya, es como todo el impacto que tiene más adelante. Pero justamente algo que yo no había notado las otras veces que lo había visto y aquí haciendo las notas es justamente, y sin decir mucho spoiler, pero todos los que ya hayan llegado más allá del capítulo 300, 400 sabrán de a qué me refiero. Justamente estas ciertas actitudes que ya empiezas a notar extrañas en Ran, ¿no? El contestarle seco, directo a Conan, el apenarse, avergonzarse, incomodarse por el hecho de que Conan estuviera nada más recargándose en sus piernas, pues ya empieza a darte a notar ciertos cambios de actitud en Ran, que les digo, están ahí, están presentes, están explícitos, pero yo como primera vista, incluso hasta segunda vista en Conan, a pesar de ya saber que Ran sabe cosas, a pesar de ya saber, digamos, dónde está parada Ran en este momento en la historia, es algo que puedes dejar pasar, ¿no? Es algo que se te puede es algo que se te puede escapar muy fácil y definitivamente siento que ha de haber cosas en este momento en el manga y en el anime de estos momentos que estamos viendo en Conan que también se nos pueden escapar, que también se nos pueden ir muy lejos, que también podemos pasar de largo, como estos momentos en este capítulo que seguramente van a estar ahí y van a estar muy claros, van a estar muy explícitos, van a ser muy obvios ahora que ya sabes lo que pasa. Que les digo, o sea, hacen que al final de cuentas habrá cosas que me gustan y cosas que no me gustan de la escritura de Gosho, pero que están ahí, ¿no? Y que te hacen pensar. Y que obviamente mientras más avanzas en la historia ya cualquier cosita te hace pensar y te hace involucrarte mucho en la historia. Y creo que es algo que Gosho hace muy bien. Creo que es algo que Gosho hace muy bien y me encanta. Me encanta. A pesar de que les digo, hay muchas cosas criticables en la escritura de Gosho, definitivamente. En este momento todavía no llegamos a ese punto. Ya llegaremos al punto en donde diga Gosho, ¿qué pedo? Ya lo he dicho antes en este podcast, pero llegan algunas cosas en donde sí es más explícito mi Gosho, ¿qué pedo? Pero definitivamente también no, o sea, Conan no es la serie tan popular que es porque sí, ¿no? O porque tuvo suerte, ¿no? Hay cosas en la escritura de Gosho que son muy interesantes, que son muy importantes, que son bastante rescatables y definitivamente no puedo dejarlas pasar y creo que este capítulo tiene una de esas cosas que no es lo muy, pero ahí está, explícito, directo, claro, pero como digamos visitante regular, como espectador, ocasional, como simple consumidor, sin ver, o como simple consumidor ocasional, o como simple fan incluso ocasional, pues queda ahí oculto, ¿no? A pesar de que está explícito. Entonces es algo que no cualquiera, ¿eh? Es algo que no cualquiera y le debo de dar ese reconocimiento a Gosho con este capítulo en particular y con muchos otros que vamos a ver más adelante. Otros más explícitos que este. Este les digo, está explícito, está ahí, está mostrado, pero se te puede pasar de largo, ¿no? Si eres un espectador muy casual, si eres alguien que lo ve muy casual, definitivamente se te pasa de largo y no lo piensas dos veces. Pero está allí, está claro y no puedes como ignorarlo si ya sabes a qué me refiero, ¿no? Si ya sabes de lo que estoy hablando. Entonces, muy bien por la escritura de Gosho en ese punto. Y pues, la verdad es que este capítulo me gusta mucho.
Este capítulo me gusta. Y les digo, ya estamos llegando al punto donde casi todos los capítulos me gustan. De algunos no me acuerdo 100 a 100. De algunos no me acuerdo 100%. Pero a partir del 129 hasta como por el 400. La verdad es que llega un punto en el que todos los capítulos me gustan. Todos y cada uno de ellos me parece un capitulazo. A partir del 129. Pero ya a partir de aquí se empiezan a cocinar esos capítulos que son capítulos muy buenos. Y que definitivamente son 100% Gosho. Lastimosamente lo amo y lo odio a la vez, pero honor a quien honor se merece. De vez en cuando, Gosho, de vez en cuando. No te emociones, Gosho, que también ya llegaremos al punto en donde te empiezo a reclamar. Pero ahorita estamos llegando al punto en donde Gosho God. En donde Gosho hizo cosas que, wow, o sea, súper justificado que Conan esté en el puesto en el que está, en el lugar en donde está, porque de verdad se rifó muchísimo en muchas cosas, ¿no? Pero les digo, para mí esto es del 129 a como por el 400 más o menos, ¿no? 345 y capítulos un poco más adelante, pues. Pero 129 a 345, mejor dicho, de 129 a 345 es joya tras joya tras joya tras joya tras joya. Entonces, una vez dicho todo esto, pues ya saben que, como siempre, pueden dejarme sus comentarios en mi Twitter, @repson, con /S, o en los comentarios del video de YouTube de este podcast. La verdad es que me encanta mucho leer sus comentarios, me encanta mucho saber que escuchan este podcast, me encanta mucho que, a pesar de que a veces me puedo tardar 1 mes o 2 meses en subir capítulos, la verdad es que el podcast ha tenido muy buen recibimiento. Entonces muchas gracias a todos los que escuchan este podcast, sobre todo en Spotify y en Apple Music, en Apple Podcast, mejor dicho, que son las 2 plataformas que más escuchan este podcast. De verdad no saben lo mucho que se los agradezco siempre. Me hace muy feliz saber que les gusta este podcast. Entonces, si quieren hablar, si quieren comentar, lo que sea, Twitter, @Repson, o en el comentario del video de YouTube. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 100 y 101, Recuerdos del primer amor, que también es otro capítulo bastante interesante, bastante bueno, que no podemos dejar de lado. Y si te gusta Shinran, simplemente no lo puedes ignorar. Entonces, capítulo 100 y 101, Recuerdos del primer amor. Aquí nos vemos la próxima semana en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.